Vamos a hablar del tema de densidad. La densidad es muy importante que usted sepa que en química la densidad es uno de las magnitudes más importantes para cualquiera que estudie química. Y es que la densidad es un parámetro que relaciona la masa del objeto y el volumen o espacio que éste ocupa. La densidad, al relacionar masa y volumen, la densidad puede tener unidades como gramos de masa o kilogramos de masa. Y el volumen puede estar expresado en ml, en litros o en metro cúbico. Es bien importante entender que cuando usted está utilizando una sustancia química, esa sustancia química usted le busca en cualquier navegador, usted le dice la densidad del alcohol, la densidad de la gasolina, la densidad del agua, la densidad de la pintura, la densidad de aceite tal, la densidad del acero, la densidad del hierro. La densidad, jóvenes, es una propiedad física de la materia. ¿Por qué es una propiedad física de la materia la densidad? Porque si yo tengo un bote con agua, un vaso con agua, un tanque con agua, una pila llena con agua, ¿cuál es la densidad del agua? La misma. La densidad ya está establecido o establecida. Si usted trabaja con acero, ¿cuál es la densidad del acero? Usted la busca, 7.86 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, esa densidad del acero va a ser la misma así usted tenga un clavo de acero, una lámina de acero, un bloque de acero, un cubo de acero. ¿La densidad del acero va a cambiar? No, va a ser la misma. Por eso es una propiedad física. Y a nivel más práctico, por ejemplo, la materia en estado sólido, que el símbolo se abrevia en color negro, cuando usted da el valor de densidad para materia en estado sólido, normalmente la va a expresar en gramos sobre centímetro cúbico o kilogramo sobre metro cúbico. Y usted dirá, pero ¿por qué aquí hablamos de ml? Y es que para que usted tenga esta información bien clara, si nosotros hablamos de centímetro cúbico, es una abreviación de cc. Creo que ya han escuchado hablar de esa abreviación, cc. Y cc, un centímetro cúbico en volumen, es lo mismo que un mililitro. Si usted tiene un bote con agua de 500 ml, es lo mismo o equivalente a que usted tenga un bote con agua de 500 centímetros cúbicos. Si usted compra 1000 ml o un litro de refresco, es lo mismo que usted tenga 1000 centímetros cúbicos de refresco o 1000 cc. Entonces, solamente para aclarar que esto es meramente redacción teórica, porque al final gramos sobre centímetro cúbico es lo mismo que gramos sobre ml. Si es un líquido, ahí sí vamos a tener que expresar la densidad de un líquido
un líquido, que en la tabla periódica los líquidos, el símbolo se escribe en color azul para determinar que el elemento es líquido. Entonces, si es un líquido, sería gramos sobre ml o kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí viene algo bien interesante. Por ejemplo, en los gases, que en la tabla periódica el símbolo en color rojo significa que ese elemento es gaseoso. Entonces, en los gases la densidad la vamos a expresar en gramos sobre litro. Entonces, fíjese algo bien básico. Si yo busco en mi tabla periódica cuál es la densidad del oxígeno, entonces yo voy a tener que la densidad del oxígeno es, por ejemplo, la densidad del oxígeno, y lo escribo en color rojo porque el oxígeno es un elemento gaseoso. La densidad del oxígeno es 1.43 gramos sobre. ¿Por qué gramos sobre litro y no gramos sobre ml? Porque lo acabo de aclarar. En los gases la densidad se expresa en gramos sobre litro. ¿Qué significa esto? Este valor, ¿qué significado tiene si yo lo quiero interpretar? Es bien básico. Un volumen de 1 litro de oxígeno tiene una masa de 1.43 gramos. Eso significa cuando usted utiliza unidades combinadas, un numerador y un denominador. Como el denominador no lleva ningún número al lado, usted asume que es 1. Siempre va a ser 1. Saliendo un poco del tema, es como cuando usted dice 80 kilómetros pleca hora en el automóvil, por ejemplo. ¿Qué significa? Que en una hora usted va a recorrer 80 kilómetros. Entonces eso es lo mismo con la densidad. Ahora, yo tengo la densidad del oxígeno, así como también yo puedo hablar de la densidad del agua. Normalmente la densidad del agua es lo más cercano a 1, pero si lo queremos hacer exacto, la densidad del agua es 0.998 gramos de masa ml de volumen. Y ojo con esto, porque la densidad del agua también es igual a 998 kilogramos por metro cúbico. Hay algo que se confunden en este tema de densidades, porque cuando usted dice 0.998 gramos por ml, usted asume que es que aparece el por ahí o un paréntesis. Y no, es una forma de expresarlo. Usted lo dice gramos, pero cuando le menciona por ml, usted asume que ahí va una pleca. Gramos ml, pleca ml, solo como aclaración. Ahora, si usted tiene la densidad del hierro, que es un sólido, es 7.86 gramos. ¿Y en qué unidad expreso el sólido? Centímetro cúbico. Los sólidos, la densidad, aunque sean lo mismo, pero la densidad la voy a expresar en centímetro cúbico de volumen en sólido. Ya va a entender por qué. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? ¿Qué significa este valor? Un centímetro cúbico de hierro tiene una masa de 7.86 gramos. Por eso el hierro es más denso que el agua, ¿cierto?
Entonces usted va a poder interpretar la densidad. Entonces, si yo hablo de un sólido, y aquí quiero entrar en el ejemplo. Jóvenes, esto es un sólido, ¿cierto? ¿Qué forma tiene esto? Es un cubo. Es un rectángulo, perdón, un rectángulo. Un cubo es cuando todos los lados son iguales. Un cuadrado le llama usted, como el cubo de Rubik. Todos los lados son iguales. Pero este es un rectángulo. Al ser un rectángulo, yo me pongo a la tarea de decirle, calcúlele la densidad. Y yo me pongo ese proyecto. Necesito saber cuál es la densidad de este rectángulo de madera. ¿Qué necesito para calcular la densidad? Conocer la masa y conocer el volumen. Perfecto. Entonces yo voy a calcular la densidad de ese rectángulo el rectángulo de madera. Y para calcular la densidad yo necesito saber la masa de este rectángulo, que ya lo pesamos previamente en una balanza. Usted lo pone en una balanza digital, analítica o granataria de triple brazo, preferiblemente una balanza digital por el peso. Entonces, 90.06 gramos. Esa es la masa de este rectángulo de madera. Entonces, me hace falta un dato, ¿cierto? Me hace falta el volumen, pero ojo, no confunda volumen solamente con líquido en un vaso, en un recipiente, no. Volumen o espacio que ocupa, ¿cierto? Y como es un rectángulo, el volumen que me hace falta aquí, lo voy a calcular en un rectángulo multiplicando sus tres lados diferentes. Largo por ancho por alto. Entonces yo voy a saber cuál es el largo del cubo, del rectángulo, perdón, el alto y el ancho del rectángulo. Entonces ya lo medimos. ¿Cuánto es el largo de ese rectángulo? 12 centímetros. ¿Cuánto es el ancho de ese rectángulo? 3.8 centímetros. ¿Cuánto es el alto? 3.3 centímetros. Entonces, si yo multiplico, escuche bien, centímetro por centímetro por centímetro, ¿qué me va a dar? Centímetro cúbico. ¿Y cómo se miden los sólidos el volumen? En gramos sobre centímetro cúbico. Ese valor me va a dar... ¿Cuánto me da ese valor? ¿Cuánto? 150.48. Jóvenes, ¿qué volumen ocupa este cubo de madera? 150.48 centímetros cúbicos. Entonces, como ya tengo el resultado de ese volumen, lo divido entre... Lo divido 90.06 entre 150.48. 0.598. Esa división me da 0.598, el número, y la unidad me va a quedar gramos sobre. Y si yo comparo la densidad de ese cubo de madera, de ese rectángulo de madera, con la densidad del agua, ¿quién es mayor? La lógica, la densidad del agua. Por lo tanto, si este cubo, por curiosidad, yo lo dejo caer en un recipiente con agua, como ya comprobamos que la densidad de la madera es menor que la del agua, la madera va a flotar. Vea qué interesante, porque
Ahora, siempre con el tema de la densidad, nosotros vamos a calcular la densidad, pero no de... Vamos a calcular la densidad de un cilindro. De un cilindro de metal, un cilindro como este. Pareciera que esto es hierro o una aleación de hierro. Esto. ¿Por qué es un cilindro? Porque un cilindro tiene dos medidas. Jóvenes, esto es un cilindro. Tiene una altura y tiene una cara circular. Entonces, por lo tanto, vamos a calcular el diámetro de extremo a extremo y la mitad del diámetro es el radio. Entonces, yo voy a calcular la densidad de este cilindro. ¿Qué ocupo para calcular la densidad de ese cilindro? La masa y el volumen, porque me lo dice el problema. Masa sobre volumen. Como ya lo pesé previamente. Punto. Eso pesa, esa es la masa, perdón, del cilindro, de este cilindro metálico. Ahora, ¿qué volumen o espacio ocupa? Jóvenes, existe una fórmula. Como es un cilindro, esta es la fórmula de un rectángulo. Pero la fórmula de volumen de un cilindro es pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el radio? Ya lo medimos. Usted midió el diámetro, ¿sí? ¿Cuánto le dio el diámetro? 4 centímetros de diámetro. Entonces, si este objeto tiene un diámetro de 4 centímetros, el radio será, entonces vamos a hacer 2 centímetros y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto es la altura? 1.5 centímetros. Entonces ahora, jóvenes, si yo elevo centímetro a la 2, ¿cuánto me va a quedar? Centímetro cuadrado, ¿cierto? Y centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Elevemos 2 al cuadrado es 4, por 1.5 son 6, por pi, y me va a dar 20, perdón, sí, 18 gramos sobre, perdón, centímetro cúbico. Jóvenes, ¿qué volumen ocupa esto? 18.849 centímetros cúbicos. Entonces ya tengo lo que ocupo para la densidad. Divido y eso me da. Tiene que darme... ¿Cuánto le da? 12.47. ¿Le da? 12.47. ¿Cuál es la densidad? Ya encontré la densidad de este cilindro. Y lógico, si yo dejo caer este cilindro en un recipiente con agua, ¿hacia dónde va a ir el cilindro? Hacia abajo. Porque tiene mayor densidad que la del agua. Ahora, el tema de la densidad es esto. Aquí tengo agua, una mezcla de agua con aceite. El aceite está arriba porque usted va a concluir, ¿por qué el aceite quedó en la parte superior de las dos fases que no se mezclan? Sencillo, porque el aceite es menos denso que el agua. ¿Qué sucede cuando usted agarra un globo y le pone aire
con su boca y agarra un globo del mismo tamaño y la misma forma y lo llena con helio. El aire que infló con su boca, ¿para dónde va? Pero el aire que infló con helio, porque el helio es menos denso que el aire que respiramos. Entonces, ¿dónde va a querer estar? Hacia arriba. Y ese es un tema básico de densidad. Jóvenes, usted se preguntará, para los que tienen automóvil, si yo llego a una gasolinera con mi automóvil y le digo, necesito ponerle al tanque 5 galones de gasolina. Necesito poner al tanque 5 galones de gasolina. Vea que la lógica me dice que si yo le pongo gasolina a mi automóvil, el peso total del automóvil va a aumentar o va a ser igual. Lógico que va a aumentar porque usted le está poniendo combustible. ¿Cuánto? ¿Se puede averiguar? Fíjese que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo busco en los medios la densidad de la gasolina, me da este valor. La densidad de la gasolina me da 0.75 gramos sobre ml. ¿Cuánto tengo de gasolina? Lo que tengo es un volumen de gasolina que es de 5 galones, ¿cierto? Y si conozco densidad en un problema y conozco volumen, va a encontrar la masa. Va a encontrar la masa. Entonces, ojo, si vamos a encontrar la masa, vamos a despejar la fórmula inicial de acá y vamos a decir que masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, un café. Entonces, ¿conozco la densidad? Sí la conozco. ¿Cuánto es la densidad, jóvenes? 0.75 gramos sobre ml. Ahora, fíjese en algo. ¿El volumen de cuánto es? De 5 galones. Pero si yo coloco 5 galones aquí, que es algo bien básico, ojo, yo no voy a poder cancelar o utilizar en el problema galones con mililitros, no puedo. Entonces, ¿qué me indica el proceso? Que usted lo que tiene que hacer es convertir estos galones a ml. ¿Por qué? Porque necesito igualar unidades. Si yo tengo galones y ml, ahí tengo un problema porque no están equilibradas las unidades. Entonces vamos a quitar 5 galones, pero lo vamos a convertir. ¿Cómo lo convierto? 5 galones, considerando que, según la equivalencia, un galón equivale a 3.785 ml. Si multiplico 5 por 3.785 me da 18.925 ml. Ahora sí, los 5 galones son equivalentes a 18.925 ml. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar la densidad por el volumen. ml y ml se van a cancelar. ¿Y en qué unidad me va a quedar la respuesta? En gramos. ¿Cuáles son las unidades de masa? ¿Gramos o kilogramos? ¿Cuánto da este resultado?
193.75 gramos. Perfecto. Entonces, jóvenes, la masa de 5 galones de gasolina es equivalente a 14.193.75 gramos. Ahora, sé que interpretar esa cantidad en gramos es un poco difícil porque no estamos acostumbrados a esa medida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a convertir, sabiendo que 453.6 gramos es el equivalente a una libra. Es una equivalencia. Entonces, 14.193.75 entre 453.6 me va a dar el resultado 31.29. ¿Seguros? ¿Sí? 31 puntos. Jóvenes, o sea que si usted llega con su automóvil y le ponen 5 galones de gasolina, el peso del automóvil va a aumentar ¿cuántas libras? Ahora, si usted le pusiera 10 galones, ¿cuánto aumentaría el peso del automóvil? Casi un niño, el peso de un niño de unos 10 años. 12. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de gasolina yo le hubiera puesto un botellón con agua? ¿Ha visto los botellones con agua? ¿Cuántos galones trae un botellón con agua? Trae 5, esta misma cantidad. Y en el agua, ¿cuánto sería la masa? Si lo hacemos bien básico, 18.925 ml de agua van a ser iguales a 18.925 gramos de agua aproximadamente. Porque la densidad del agua es lo más cercana a ¿cuánto? A 1. Y eso es densidad.